Hermanos, gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en el mismo espíritu, participando de la palabra de Dios y agradeciendo de antemano a todos, en todos los lugares, hermanos, localidades, que cooperaron para ayudar a los hermanos en Myanmar. Lo que se colectó fue una cantidad muy buena, que va a ayudar bastante a la iglesia en aquellos lugares. Esta colecta pues ya está en manos allá de los hermanos en el concilio. Y bueno, hermanos, pues aquí lo que miramos es que cuando la iglesia se une y estamos en el mismo espíritu y trabajamos en un común acuerdo, la iglesia es fuerte, es muy fuerte. Entonces podemos hacer mucho, podemos crecer mucho, podemos ayudar mucho. Y eso es lo que quiere Dios. Así mostramos también nuestra fe. Y otra vez la palabra de Dios dice que la fe sin obras pues es muerta. Pero aquí estamos demostrando que tenemos fe, pero también tenemos obras. Y precisamente mi plática en esta mañana se trata de analizar un poquito acerca de la ley de la fe. Porque la fe tiene una ley. Así como todo en la creación de Dios tiene una ley, la luna, el sol, las estrellas, los astros, las galaxias, todos tienen una ley, un orden. Así también la fe tiene su ley. Y la ley de la fe son las obras. Porque la fe sin las obras no es completa. Pero cuando hay fe y hay obras, entonces nuestra fe viene a ser perfecta. Vamos a leer ahorita en el libro de Santiago, en el capítulo 2 de Santiago. Aquí el apóstol Santiago habla de la fe y de las obras, ¿verdad? Obras de fe. No que creamos en nuestras obras, sino que cuando nosotros actuamos y obramos es por fe. Entonces Santiago capítulo 2 versos 14 al 17 dice: hermanos míos, dice, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Otra vez, ¿podrá nada más la fe justificarlo y salvarle si nada más dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, sigue diciendo los versos, dice, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo. Dice, ¿qué aprovechará? Dice, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Entonces, otra vez, la fe debe estar acompañada por las obras o debe ser demostrada por obras de fe. Porque si decimos que tenemos fe, pero no actuamos de acuerdo a esa fe, pues entonces nuestra fe es muerta. Muchas veces nosotros escuchamos en la iglesia, en las iglesias, y de mucho tiempo, ¿verdad?, a varios que llegan a decir, no, pues tú fuiste nacido en la iglesia, por eso tienes una ventaja, ¿verdad? O otros dicen, no, yo nací en la iglesia, pero no es cierto. No es cierto porque si analizamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuándo venimos nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo?
hasta que nos bautizamos, hasta que recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces venimos a ser parte de la iglesia. Entonces somos nacidos en la iglesia, ¿verdad? Pero no antes. Pero aún así, digo, muchos se jactan en decir, yo nací en la iglesia, pero con eso quieren mostrar o aparentemente mostrar que ellos son de la fe, pero no tienen obras porque no cumplen. Bueno, pues aquí el apóstol nos está hablando de que la fe sin obras es muerta. Y es como si dice aquí, dice, si alguien dice que de los hermanos o de las hermanas están desnudos, tienen hambre, tienen necesidad de muchas cosas, y nosotros nomás les decimos, sí, que Dios te bendiga, y no les damos lo que necesitan, entonces, pues ¿de qué les aprovecha? ¿De qué les aprovecha que uno les diga, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? O si nada más les decimos, pues que Dios te sane, pero si están enfermos, pero si no oramos por ellos. En fin, dice aquí, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Entonces, la fe, para ser completa o ser perfecta, para que nuestra fe sea perfecta, necesita estar acompañada por las obras de esa fe, de fe. En los versos, en el mismo Santiago, capítulo 2, versos 18 al 22, sigue diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, dice aquí, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo es catalogado aquel que dice que tiene fe pero no tiene obras? Pues como un hombre vano, una persona que no vale. Entonces, alguno puede decir, pues, yo tengo fe, ¿verdad? Pero si no tiene obras, hermanos, pues, dice aquí el apóstol, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la iglesia y todos los discípulos del Señor Jesucristo en este tiempo y en todos los tiempos muestran su fe y han mostrado su fe a través de sus acciones, de sus obras de fe. Esta es la ley de la fe, hermanos. Esta es una ley que si no cumplimos la ley de la fe, pues es porque es cuando no tenemos obras y solamente decimos tener fe, pero no es así. Sigue diciendo, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Luego dice aquí, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Entonces, otra vez, la fe de Abraham fue perfecta porque también mostró sus obras de fe. Y aquí lo explica el apóstol Santiago muy claramente, ¿verdad? Dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Entonces, Abraham dice que caminó en justicia delante de Dios. Noé caminó en justicia delante de Dios porque tuvieron fe, pero esa fe fue acompañada por sus obras. Entonces hubo una demostración de fe. Seguimos leyendo en los versos 23 y 24, dice, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios
y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Porque cuántos, y esto es muy cierto, cuántos podemos decir hoy en la iglesia, no, yo tengo fe, y yo tengo fe, y yo tengo fe, pero no muestran obras que acrediten la fe que ellos dicen tener. Entonces, pues entonces, ¿en qué fe ellos creen o cuál es su fe, verdad? Dice aquí en los versos siguientes, dice en el 25 y 26, dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, aunque alguien pueda decir, yo tengo fe, yo soy de la iglesia, yo soy esto, yo soy lo otro, pero ¿dónde están sus obras? Entonces tiene una fe muerta. Y si tiene una fe muerta, pues entonces este individuo o estos individuos pues también están muertos en su espíritu, en su manera de pensar, están muertos, ¿verdad? A veces dicen yo tengo esta fe, yo soy de la fe, pero de muchas maneras demuestran lo contrario, porque no tienen obras de fe. La ley de la fe son las obras. Si tú tienes fe por ley vas a hacer obras de fe. Ahora, ¿cuál fe, verdad? Pues la fe, en la misma fe que tuvo el Hijo de Dios, la misma fe que tuvo Abraham, creyendo en Dios, la misma fe que tuvo la primera iglesia, los apóstoles. ¿Cuál es esa fe? Aquí habla el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver unos versos del apóstol Pablo donde él habla de una manera muy particular y muy específica, aclarándonos cuál es esta fe que nosotros debemos tener y para ser justificados. Ahora, los versos son en Romanos capítulo 3, versos 26 y 27. Aquí habla acerca de la justificación y de cómo el Padre a su tiempo mandó a su Hijo Jesucristo para mostrarnos el camino de la justificación a través de creer en ese ser que vino a ser una guía, que vino a dar testimonio, que vino a poner delante de nosotros ese camino de la fe. Dice en Romanos 3, 26, 27, dice, con la mira de manifestar su justicia. Aquí está hablando el Padre, la justicia del Padre. Dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo especifica muy claramente a qué fe tenemos nosotros que creer, en qué fe tenemos que creer, qué fe tenemos que ejercer, y es la fe de Jesús. Muchas veces somos cuestionados o muchas veces nos hemos preguntado, bueno, o alguien se habrá preguntado, bueno, y todas aquellas gentes
buenas que pudiera haber en otras organizaciones religiosas, en otros grupos, estudiantes de la Biblia, esos no se van a salvar. Entonces, cuando a uno lo cuestionan o le preguntan sobre esto, pues uno no puede decir, no se van a salvar, o sí se van a salvar. Pero aquí, estos versos que acabamos de leer nos dan una pauta y nos dan una respuesta muy clara, que viene directamente de las Escrituras, de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo habla del Padre, dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? El Padre. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está la respuesta. El que es de la fe de Jesús. Ahora, el Señor vino a mostrarnos cuál era su fe. Él creía en el Padre y Él vino a hacer las obras del Padre. Y Él dejó testimonio. Y nos dejó ese gran ejemplo de cómo Él acompañó su fe con sus obras. Y dejó ese testimonio y luego ya él terminó su obra y dijo, consumado es, yo ya terminé, ahora sigan ustedes. Y el trabajo se lo heredó o se lo pasó a la iglesia. Ahora, otra vez, hablando de la ley de la fe. ¿Qué ley vamos a ejercer, verdad? ¿O qué fe vamos a ejercer, verdad? Entonces, cuando vamos a nosotros a ser justificados, ¿verdad? Porque si vamos a ser justificados porque somos de la fe de Jesús, tenemos que mostrarlo con obras, siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios, ¿verdad? Los versos terminan diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, es excluida. Es excluida porque hay jactancia de muchos que podrían decir como en esos días. Por eso hablaba aquí el apóstol Pablo, porque había jactancia, ¿verdad? De que muchos pensaban que haciendo obras y obras y obras, ¿verdad? Sí, pero ¿cuáles obras, verdad? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, dice, no, más por la ley de la fe. No es por la ley de las obras, no es el que tengamos que mostrar que tenemos que hacer obras por ley, o sea, para ser justificados, no, es por fe. Esto es lo que en aquel tiempo el apóstol quería que entendieran muchos, que no es a fuerza, que el Señor Jesucristo nunca vino a obligar a alguien o a nadie a cumplir a fuerza, ¿verdad? Sino por fe. Y Él fue el primero que puso el ejemplo, ¿verdad? Desde los días de su bautismo, cuando Él no quería que Juan Bautista lo bautizara. Entonces Él dijo, deja porque así nos conviene cumplir con toda justicia. Él puso el ejemplo y ahí otra vez puso de manifiesto su fe y sus obras de fe. Asimismo nosotros hoy, ¿verdad? No tenemos que estar trabajando por ley, no, sino por fe. No, otra vez, no la ley de las obras, sino la ley de la fe, que es cumplida a través de las obras de fe. Entonces, como hemos leído a través en estos versos que ustedes tienen que repasar también, la fe viene a ser perfecta
con las obras. Cuando nuestra fe es acompañada por obras, entonces pues nuestra fe está bien, nuestra fe está completa, a nuestra fe no le faltan partes, no, es completa. Las obras de fe en el Señor Jesucristo. Entonces somos justificados, así como Abraham, así como Noé, así como tantos hermanos en la primera iglesia, y así como lo demostró el Hijo de Dios. Hermanos, a veces pareciera no fácil entender esto, pero aquí está muy claro escrito en la palabra de Dios que la fe tiene su ley. Y esa ley que tiene la fe, pues son las obras. Automáticamente, si tú realmente tienes fe, pues vas a tener obras también. Ahora, otra vez, volviendo al principio de mi plática, el comentario otra vez acerca de la colecta para nuestros hermanos en Myanmar, ha mostrado que tenemos una fe completa porque se manifiesta por las obras. Entonces, hermanos, estamos cumpliendo también la ley de Cristo. La ley de Cristo que es precisamente tener misericordia, tener caridad, apoyar a nuestros hermanos, defender la iglesia y no decir como decía uno de los versos aquí que dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Y que si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, pues, ve en paz, id en paz y hartaos, pero si no les das las cosas que necesitan, pues entonces, ¿verdad? Entonces, hermanos, no tenemos que ser como dice aquí la palabra, porque si decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, entonces somos hombres vanos. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermanos, pues nosotros hemos recibido una fe a través de la fe del Señor Jesucristo. Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros debemos continuar ejerciendo esta ley de la fe, que es acompañar nuestra fe con nuestras obras de fe. Hermanos, que Dios los bendiga y una vez más seguir adelante mostrando que sí, que no somos hombres vanos, sino que somos hijos de Dios. Dios los bendiga, hermanos, y mucho gusto de estar otra vez con ustedes. Dios los bendiga, paz a vosotros.